Vamos a intentar abarcar el infinito en un bloque de televisión. Suena valiente, pero mucho más valiente debe ser intentar abarcar el infinito en un libro, ¿no? Pablo Bernasconi lo intentó y salió. Bienvenido, buenas noches. Bien, muchas gracias. Bueno, Pablo, ¿qué es? ¿Existe el infinito? ¿Es abarcable el infinito para llevarlo al papel? Mira, es toda una experiencia. La verdad que elegir este tema creo que también para mí fue un desafío, porque yo ya vengo planteando desde muchos aspectos o niveles qué puede hacer la metáfora por nosotros, por nuestro entendimiento, ¿no? Entonces ya lo intenté con la filosofía, lo intenté con la literatura, sí, que de hecho he venido en ese libro Finales a presentarlo acá. Lo intenté con los retratos, lo intento con los cuentos, con la retórica en los cuentos. Pero en esta cruzada por resolver este tema, si es realmente equiparable la belleza y la verdad, que es lo que estoy llevando adelante desde hace ya unos años, me puse como meta al infinito, ¿no? Ese concepto totalmente inabarcable, por lo menos desde el raciocinio humano, ¿no? Y desde muchas épocas, ¿no? Es siempre un concepto que generalmente a la humanidad lo toma con cierta angustia, por ejemplo. A mí me pasa, por ejemplo, que a veces dudas si el infinito es tal o es simplemente que uno no llega a divisar los límites, ¿no? ¿Te pasa cuando te sumergís en el agua, claro, y ves así el lago, sí, o el mar y vos decís, vos en el fondo sabés, porque estudiaste geografía? Vos en el fondo sabés, pero solamente porque alguien te lo dijo o claro, lo leíste. Si no, uno quedaría como absorto en ese infinito, en ese horizonte que no tiene fin, ¿no? Pero es muy linda también la mirada de los niños, por ejemplo, cuando uno les pregunta estos temas, en donde se acomodan de una forma y responden con una solvencia, claro, siempre desde el lugar de la belleza, ¿no? En un lugar como si fuese un cuento. Y a mí me parece que esa es una forma también, es como una herramienta, como una espada que tenemos. Entonces en este libro lo que intenté cuando lo fui escribiendo, a diferencia de otros libros, lo escribí todo primero, sin ilustrarlo. Entonces primero escribí como una serie es como un poemario, en donde escribí una serie de haikus, ¿sí? Esos versos muy pequeños, muy concisos y donde cada letra de cada palabra está pensada para que no sobre nada, ¿no? No sobra ni falta nada, o por lo menos eso es lo que se intenta, porque eso es como un laburo muy artesanal, ¿no? Muy pequeño. Intenté definir en unas 30 y pico de definiciones diferentes aspectos de cómo nombrar, cómo manipular, si es algo así posible, el infinito. Es complicado. Es complicadísimo. Pero fue muy divertido para mí. Fue como también un desafío en donde me planteaba lugares que claramente bordeaban cierto sentimiento de angustia, ¿no? Esa inmensidad. Por ejemplo, digo uno que está, creo que es uno de los primeros. Dice, el infinito es esa pesadilla en la que estoy dentro de la lluvia del televisor y me toca barrerla con escarbadientes. Sí. Es como pesado, ¿no? Pero también a su vez es una pesadilla que yo tengo, por ejemplo, que recurrente. Después hay otros que lo trabajan desde el humor. Claro, porque el humor también es una forma de asirlo, de tomarlo. Otros que lo trabajan desde un costado. A mí me llamó la atención ese de la vaca del cuero de la vaca del lado de adentro. Sí, me pareció una imagen muy rara. Sí. Esa es rara. Hay muchas raras. Pero después hay lugares que tienen que ver sobre todo con esa concepción del infinito, de la inmensidad, o del todo, o de los límites, como vos nombrabas, en la infancia, ¿no? Y hay muchos lugares. Yo recorrí muchos aspectos de mi propia infancia, o los que recuerdo, para ver qué pensaba ese niño del infinito, ¿no? Porque creo que todos los niños lo piensan. Sí, pero al mismo tiempo, cuando uno es chico, el futuro es una cosa inmensa, ¿no? Claro, puede pasar de todo, claro, y mañana, o decir para siempre, tiene sentido. Sí. A cierta edad, a nuestra edad, cuando uno empieza a notar que el futuro empieza a mudarse a un monoambiente, decís, esta idea del infinito es un poco más compleja, ¿no? Es un poco más compleja, pero sobre todo porque, por ejemplo, asimilamos conocimientos
por ejemplo, la matemática intenta explicarlo, ¿no? Con el número pi, con un montón de los fractales, hay un montón de fórmulas. De hecho, lo que conocemos como la cinta de Moebius, que también yo utilizo mucho. El 8 recostado. El 8 recostado. Cuando uno le explica a los chicos cuál es el símbolo del infinito, ese es el 8 recostado. Es el 8 recostado, que en realidad es un símbolo matemático. ¿No? Claro. Digo, todas esas vertientes, la matemática, la filosofía, la religión, las creencias, los mayas, la religión católica, un montón de religiones han intentado decir, bueno, esto es mío, este infinito lo voy a explicar yo porque yo sé de infinito. Y siempre desde metáforas construidas que más o menos se encajonen, ¿no? Se puedan meter en esta cajita que tenemos nosotros. Los matemáticos lo explican de una forma, los físicos de otra, los filósofos de otra. Los poetas, los artistas, los cineastas de otra. ¿Qué te seduce del infinito? Porque en realidad el infinito, a veces desde la mentalidad de lo humano, es aquello que al no tenerlo nos obliga a ser mejores y a hacer las cosas. El hecho de que nosotros tengamos una durabilidad nos otorga la obligación de decir, bueno, tengo este tiempo para hacer algo con esto. Si tuviéramos el infinito tal vez relajaríamos porque siempre va a haber un día de mañana para corregir las cosas. ¿Qué te seduce de una idea que por ahí está vinculada a cuestiones quizás un poco negativas? Mira, qué sé yo, en realidad lo que más me seduce es como propuesta tratar de observarlo y devolver algo, ¿no? Es como, ¿qué le puedo devolver yo desde el lugar artístico a semejante concepto, ¿no? ¿De qué forma también aliviar? Claro. Porque me parece que lo que genera la poesía es que nos da una sensación de alivio también. Nos concentra en este lugar de belleza y nos da como una sensación de que, bueno, es un acantilado, porque lo es. Es un acantilado sin fondo, es ese horizonte que vos veías. Pero, bueno, sin recurrir al conocimiento abstracto, que también es un problema, porque las explicaciones que hay sobre el infinito en general caen siempre en puntos sin retorno, que son abstracciones totales. Es la abstracción más pura y más inmensurable. Entonces la poesía, ejemplificando o utilizando cruces, cruzo esto con esto, y entonces empiezo a conceptualizarlo de una forma que me alivia, me genera como un colchón en donde yo me recuesto y digo, bueno, me puedo ir a dormir tranquilo esta noche. Pablo, siempre tus libros tienen ese gusto por jugar un poquito inclusive con el diseño y en el armado del libro, ¿no? De hecho, con el 8 recostado, como decíamos, a lo largo de todo el libro lo vas utilizando en distintas figuras que actúan como complemento gráfico, sin duda, de todo lo que es la propuesta del libro. No te cansás de eso, ¿no? Te divierte mucho hacerlo. Me gusta mucho y tanto me gusta que, por ejemplo, cuando este libro particularmente, todos mis libros tienen eso, pero este libro tiene un montón de guiños y cositas que hasta el que no me sacaron de las manos el libro, yo seguía metiendo cosas, porque me parece que, bueno, más hablando de un libro del infinito, ¿no? Que no puede terminar. ¿Cómo va a terminarse un libro del infinito? Pero a mí me gusta mucho que las lecturas necesiten obligatoriamente de una relectura. Me gusta eso los libros, a mí leer un libro que necesito volver al principio y decir, algo me perdí seguro. Y cuando pasás, encontrás algo que te perdiste y a mí me es muy grato, me produce mucho placer esos libros, Borges, por ejemplo, Cortázar, esos libros que uno los vuelve a leer y la lectura es completamente diferente, es como un redescubrimiento, ¿no? Este tipo de guiños que tienen que ver con el diseño, pero también tienen que ver con pistas que yo voy plantando, creo que seducen también a la inteligencia, ¿no? La metáfora seduce a la inteligencia. La mía, la de otros, la de los lectores, es como una forma también de entregarles una continuidad. No es algo que uno lo cierra, se acabó, me voy a mi casa. Me pasa con la música, te pasará con el cine, digamos, a veces sí, a veces no pasa. A veces uno ve una película y dice, ya está, es más, la termino antes porque no tiene nada, no me deja vislumbrar nada más que eso. Y en esta búsqueda a veces uno teme no ser claro, ¿no? Sin embargo, cuando vos ves que hay, digamos, nos queda claro la utilización de esto que decías vos de la arena de la televisión, ¿no? Decís, es una figura, la lluvia de la televisión.
Es algo muy claro de lo que estás hablando. Claro. De hecho, el dibujo lo especifica. Sí. Es cuando estás fuera de sintonía, ¿no? Sí, bueno, claro, hay muchos costados que, digamos, es una metáfora de una metáfora. Claro, porque, sí. Seguramente tiene un concepto sí, más profundo, pero sí, con eso que vos dijiste, sí, ya la gente se hizo una imagen sí, y encima la imagen termina colaborando con esa construcción que nos hacemos todos, ¿no? sí, O sea, yo de hecho lo leí antes de verle el dibujo y sabía de lo que me estabas hablando. claro. Me costó lo de barrer con escarbadientes, pero nunca lo hice. Sí, pero sí, hay un poco de eso, ¿no? Sí, bueno, a partir de esto, por supuesto, la ilustración o la parte visual de este libro es más de un 50%, es una gran porción conceptual, retórica y discursiva y narrativa y todo lo que uno quiera meter ahí, en donde está casado con el texto, porque justamente completa esa experiencia, completa una experiencia, digamos. Yo quiero que se entienda algo, quiero que llegar a abrir toda esta ventana y la mitad o una parte la toma el texto, que también es una abstracción, el texto es una abstracción, y otra parte la imagen, que en todo el libro va por un lugar bien en paralelo, va por su propio costado diciendo, yo cuento esta parte, vos contate esa. Volvemos al mundo que tiene límites, ¿te parece? Volvamos. Dale, Sí, vamos al mundo de los límites. Está editado ya e inclusive tiene ediciones fuera de la Argentina, ¿no? Sí, está editado. En realidad el libro salió hace muy poquito, ahora un mes, un poquito más. Lo presentamos ahora esta semana. No, perdón, la semana que viene. Sí, en septiembre me has dicho que lo presentabas. Sí, el 1 de septiembre. Ajá. Y bueno, lo editó, sí, una de las editoriales con la que yo más trabajo. Y sí, estoy contento, como creo que fue un proyecto como siempre es un proyecto de este tipo para una editorial, es como ¿qué vamos a hacer con este libro? Los libreros tienen un problema con el libro, pero bueno, ya me categorizan como el chico problema y está bien. Está bien. Dicen, acá, lo ponemos en este estante. Al lado de los de él, pongámoslo. Sí. Contanos cuándo va a ser la presentación, dónde. La presentación la hacemos, tiene una entrada gratuita, la vamos a hacer en Estación Araucanía, ahí en Bustillo al 11500. La entrada, digamos, es anticipada, si bien es gratuita, es hasta llenar la sala. Porque el espacio no es infinito. El espacio no es infinito, lamentablemente. Ojalá que, digamos que la gente se pueda acercar. Y bueno, ahí en la presentación tengo como diseñadas también algunas sorpresas. En esta vertiente también que estoy tomando. Sí, vertiente que te está llevando a Córdoba, ¿no? Mentiras y Moretones. Mentiras y Moretones, sí. Nos vamos ahora la semana que viene para Córdoba con funciones. Córdoba con el teatro. Esa es otra faceta tuya. Otra cosa. Así que bueno, el 1 de septiembre la hacemos acá en Araucanía a las 18:30 horas. Voy a contar un poco de qué se trata, voy a explicarlo con un poco más de detenimiento y por supuesto vamos a firmar los libros, va a haber como algunas sorpresas, vamos a mostrar otras cosas. Pablo, gracias por haber aceptado la invitación. Por favor, un placer. Bueno, lamentablemente se nos termina el bloque, esto tampoco es infinito. Esto tampoco es infinito. Bueno, cuando volvamos, gente que también trabaja y mucho y que le busca un costado artístico a un taller de herrería, Herreros de la Luz se llama, y realmente hay un montón de historias que tienen que ver con lo que ha logrado este espacio para un grupo de jóvenes, algunos de ellos en situación de riesgo social serio. Así que con eso venimos después de la pausa.